Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y hoy hablaré, como hago siempre, de un montón de empresas. Además, esta semana hemos tenido un montón de presentaciones de resultados y aprovecharé para comentar algunos de ellos, como por ejemplo los resultados de Apple que se presentaron el jueves al cierre del mercado o los resultados de Amazon, entre otros. También hablaremos de muchas otras empresas, por ejemplo de las grandes tecnológicas, de Meta, de Microsoft, hablaremos también de Louis Vuitton, de 3M, también hay noticias que comentar porque además también presentó resultados de PayPal, Starbucks que se desplomaba en bolsa y muchas noticias más. Bueno, empezamos comentando los resultados del gigante Apple que se presentaron esta semana y fueron mejor de lo estimado. Aquí podéis ver un rápido resumen de lo que fueron los resultados. En la parte de ventas decrece un 4,3%, pero se pensaba que la cosa todavía podía ser peor. Es decir, que batió en estimaciones de ingresos. En la parte de productos había bastante miedo con el tema de los iPhones, sobre todo con lo que sería el mercado chino. Bueno, pues las ventas han disminuido un 10,5% hasta 45.963 millones en este trimestre. Veis que siguen representando, a pesar de haber disminuido, la mitad de las ventas totales de la compañía. Por eso muchas veces pues hemos comentado que tiene bastante dependencia de los iPhone. En el resto de productos también decrecen las ventas, excepto en los Mac. Y la parte que sí que fue bien fue la de servicios, que es una parte para mí más interesante porque tiene mayores márgenes de beneficio y más crecimiento, y en este caso el crecimiento fue del 14,2%. Los beneficios por acción fueron bastante similares a los del año pasado, un crecimiento del 0,7%, y batieron estimaciones de analistas. El mercado se ha tomado bien estos resultados y en el momento en el que estoy grabando este vídeo las acciones suben en la sesión del viernes más de un 6%. Además de esto, Apple también anunció una recompra de acciones propias de 110.000 millones de dólares y esto es algo que suele gustar al mercado. Bueno, seguimos avanzando. También tuvimos esta semana los resultados de Amazon que fueron también mejor de lo estimado. Superó las estimaciones de los analistas. Y aquí os he puesto también un rápido resumen de cómo fueron los resultados. Las ventas crecen un 12,5%, tiene crecimientos evidentemente en todas las partes de su negocio. AWS, que para mucha gente es la joya de la corona dentro de Amazon, pues bueno, crece un 17,2%, menos que competidores evidentemente como la nube de Google o la nube de Microsoft, pero también hay que tener en cuenta que AWS es un negocio más grande. De hecho, anualizado es un negocio de 100.000 millones de dólares, es un negocio enorme. La cifra que fue muy buena en Amazon fue la del margen operativo, ya que se expandieron los márgenes hasta el 10,7%, muy por encima del 7,7% que esperaba el consenso. Y es que parece que se va cumpliendo poco a poco la tesis de inversión en esta compañía. Si recordáis, hace años que venimos comentando que en Amazon cada vez tiene más peso la parte de servicios, que es una parte mucho más interesante porque tiene márgenes mucho más altos. Y esto va a terminar haciendo que la compañía vaya expandiendo poquito a poco sus márgenes de beneficio. Y esto, a su vez, dispare los beneficios de la empresa. De hecho, veis que el beneficio por acción fue de 0,98 dólares por acción, se incrementa un 216%. Así que resultados muy buenos en Amazon. Lo que gustó menos y quedó por debajo de estimaciones es el guidance o la guía que ha dado para el próximo trimestre, que como veis ha quedado por debajo de las estimaciones del consenso, tanto en ventas como en beneficio y margen. Bueno, esta semana teníamos noticias relacionadas con Meta, y es que será investigada por la Comisión Europea sobre cómo sus plataformas Facebook e Instagram manejan las campañas de desinformación de Rusia y otros países. Tenemos también noticias de otro gigante, en este caso Microsoft, que se asocia con Brookfield y se asocian para un proyecto de energía renovable. El acuerdo proporciona un camino para que Brookfield entregue nueva capacidad de energía renovable entre 2026 y 2030 en Estados Unidos y en Europa. Y el Financial Times informó por primera vez sobre esta asociación y dijo que los 10,5 gigavatios de nueva capacidad, de los que hablan en la noticia, costarían más de 10.000 millones de dólares. Entonces tenemos esta asociación importante de estos dos gigantes. También otra noticia que teníamos de esta empresa es que invertirá 1.700 millones de dólares en nube e inteligencia artificial en Indonesia. Tenemos también noticias de Google, y es que está despidiendo a cientos de personas en sus equipos principales y traslada algunos de estos puestos de trabajo a la India y México, lugares donde probablemente pueda encontrar empleados que sustituyan a los que está despidiendo
pero con un coste mucho más bajo para la empresa. Tenemos también una noticia muy importante de Tesla que hizo que sus acciones se disparasen, y es que Tesla dijo esta semana que las autoridades locales chinas eliminaron las restricciones a sus automóviles después de aprobar los requisitos de seguridad de datos del país. Entonces esto es una noticia muy positiva para el FSD de Tesla. Por cierto, relacionado con Tesla, Google, Microsoft y Meta, que sepáis que en Helios Equity Research publicamos un artículo comentando lo más importante de sus resultados. Y aquí tenéis en abierto para todo el mundo, completamente gratuito, un informe pues de lo que nos llamó más la atención. Entonces os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace por si le queréis echar un vistazo. Tenemos noticias también esta semana del grupo Louis Vuitton, una de las empresas más valiosas del mundo y, si no me equivoco, la empresa que más vale en bolsa de toda Europa. En este caso, Louis Vuitton está considerando la venta de una de sus marcas, de Marc Jacobs, de la cual posee el 80% de la marca, es decir, que no la posee en su totalidad. En la noticia nos hablan de que, según Bloomberg, los ingresos que está generando esta marca son de en torno a 642 millones de dólares, aunque lo cierto es que Louis Vuitton pues no publica estos datos, así que supongo que esto será una estimación. Marc Jacobs emplea 1.300 personas en 280 tiendas ubicadas en todo el mundo. Tenemos noticias también esta semana relacionadas con Johnson & Johnson. Busca un acuerdo de más de 6.000 millones para resolver reclamos por cáncer relacionados con sus famosos polvos de talco. Ya sabéis que esta empresa tiene un montón de demandas por todo este tema y está intentando solucionarlo. Y en este caso nos dicen que propuso el miércoles pagar estos 6.475 millones de dólares durante 25 años. Estaría repartido ese importe para resolver, ya os digo, todo este tema de las demandas por los polvos de talco. Veremos en qué queda todo esto y si finalmente termina quitándose todo ese lío del medio. Pasamos ahora a hablar de 3M, una compañía que presentó resultados esta semana. Los resultados fueron buenos y las acciones estuvieron subiendo. Batió tanto en la parte de ingresos como en la parte de beneficio por acción. Aquí podéis ver un resumen de los resultados. Lo cierto es que la empresa está bastante estancada. Los ingresos decrecen un 0,3%, es decir, pues están prácticamente planos. El beneficio neto decrece un 5% y el beneficio por acción decrece un 5,4%. Bueno, y tengo que comentaros también algo importante que tiene que ver con el dividendo de 3M. Aquí lo que nos dicen en esta presentación de resultados es que el payout del dividendo que va a pagar próximamente 3M va a ser del 40% del free cash flow ajustado. Y ahora mismo estaba teniendo unos niveles de el doble aproximadamente. Así que quiere decir que va a recortar en próximos meses su dividendo, probablemente a la mitad. Podéis coger las estimaciones que da la empresa y calcular el 40% que es el payout que dice que va a tener. Esto creo que es algo que ya podíamos prever. De hecho, ya comentamos en algunos vídeos que el dividendo de 3M iba muy justo y que aunque no había anunciado un recorte, era posible que en un futuro acabase recortándolo. Sobre todo por el problema que tiene, y del cual hemos hablado más veces en otros vídeos, con las demandas. También, al igual que Johnson & Johnson, pues bueno, tiene un montón de demandas. Concretamente tiene estas dos, por las que va a tener que pagar muchísimos billion. De esto ya hicimos un vídeo en su día también. El tema de la contaminación de las aguas. Aquí veis cómo se reparte durante todos estos años, hasta el 2036, 12,5 billion que va a tener que pagar la empresa, que es bastante. Y después tiene todo el tema de los tapones para los oídos, que también sabéis que lo hemos comentado un montón de veces, que serían 6 billion repartido pues entre todos estos años. Va hasta el año 2029. En total son 18,5 billion que tiene que pagar en demandas. Evidentemente recorta el dividendo porque si tiene que pagar estas demandas, con el flujo de caja que genera la empresa no podría pagar el dividendo anterior. En mi opinión, yo creo que hacen bien y veis que hasta el año 2029 aproximadamente pues sí que tiene que pagar bastante cada uno de estos años. Más adelante es posible que vuelva a incrementar el dividendo porque ya son bastante más bajos estos importes que tiene que pagar la empresa. Pero bueno, ahora de momento parece que lo que tocarán son unos años de este recorte de dividendo y que tendrá un payout del 40%, como os he dicho antes. La otra alternativa que tendría la empresa si no quiere recortar el dividendo es pagarlo con deuda, pero eso en mi opinión no tiene ningún sentido. El dividendo lo tienes que pagar con el flujo de caja que genera la empresa, no con deuda. Tenemos que comentar también los resultados de Mastercard rápidamente. Aquí tenéis un resumen, resultados que están bastante bien. Los ingresos crecen un 11% y los beneficios por acción
crecen un 19%. Además, continúa mejorando su margen operativo y ya está casi en el 59%. Está en niveles inferiores a los márgenes operativos de Visa y probablemente pues lo vaya expandiendo un poquito más de cara a los próximos años. Por eso los beneficios por acción probablemente vayan a crecer más en Mastercard que en Visa, pero también la valoración a su vez es más exigente. Y bueno, también sobre las expectativas que tiene la empresa para el año 2024, también anunciaros que la redujo un poquito, ahora espera crecer un pelín menos de lo que había dicho. Tenemos también los resultados de PayPal esta semana, las acciones estuvieron remontando, el volumen total de pagos aumenta un 14%, los ingresos han tenido un crecimiento del 10%, que no está mal. El margen operativo fue del 18,2% y los beneficios por acción non-GAAP fueron de 1,08 dólares por acción, que es un incremento del 27% si lo comparamos con el beneficio por acción non-GAAP del Q1 2023. También tenéis en la presentación de resultados de PayPal, a la cual ya sabéis que podéis acceder desde su web de relación con inversores, al igual que los de cualquier otra compañía cotizada. Pues bueno, también da un guidance para el próximo trimestre, que es este que podéis ver aquí, y también da un guidance para lo que sería el año completo 2024. Espera hacer unos 3,65 dólares por acción, frente a 3,84 que hizo hace un año. Tenemos también esta semana los resultados de Starbucks, que es una empresa que se desplomaba en bolsa porque presentó malos resultados. Podéis ver que quedó bastante por debajo, tanto en la parte de EPS como en la parte de ventas. Además, la empresa dijo que iba a crecer menos que lo que había dicho anteriormente. Es decir, que ha habido un nuevo ajuste sobre las expectativas futuras de beneficios de Starbucks. La empresa, la verdad es que tras la caída del 15% más o menos que tuvo tras resultados, pues se encuentra una valoración de unas 19 veces PER, que es uno de los múltiplos más bajos de los últimos 10 años. Pero también hay que tener en cuenta que la empresa te está diciendo que ahora crece menos, y eso pues evidentemente también se refleja en el múltiplo. Sobre Starbucks, para el que le interese más la empresa, hice este pequeño vídeo que os dejaré por aquí abajo en la descripción, en el que os hablo más de la empresa. Es un vídeo pues contando un poco básicamente a qué se dedica, cuáles son los números de Starbucks, y tenéis pues un pequeño resumen. Yo la verdad es que la voy a mirar más a fondo estos días para ver si realmente pues puede ser justificada esta caída o no. Tuvimos también esta semana los resultados de McDonald's, que es una empresa que personalmente me gusta bastante. Los resultados son estos que podéis ver aquí. Beneficio por acción 2,7 dólares frente a 2,72 que era la previsión, e ingresos 6,17 billón frente a 6,16 que se esperaba. Es decir, quedó un poco por debajo en la parte de beneficios por acción y quedó un poquito por encima en la parte de ingresos. McDonald's también, empresa interesante de este sector, suele cotizar siempre a valoraciones altas, pero actualmente está a un múltiplo yo creo que más o menos razonable, ¿no? Para lo que podría ser un negocio como este, que es bastante resiliente y que, bueno, no debería hacerlo mal de cara a los próximos años. Tampoco podemos esperar crecimientos explosivos de un negocio así, pero lo bueno que tiene es que es bastante estable. Y bueno, pasamos ahora ya a la parte final del vídeo en la que vamos a comentar algunas noticias relacionadas con empresas españolas. En primer lugar, hemos tenido presentaciones de resultados de algunos bancos, como por ejemplo Banco Santander o BBVA. Santander ha presentado unos resultados buenos en líneas generales y aumenta su beneficio en el primer trimestre un 11%, hasta los 2.852 millones de euros. Además de esto, también dice que reafirma sus objetivos anuales, así que parece que este año también será bueno para los bancos. De BBVA, pues un poco lo mismo, ha ganado 2.200 millones de euros hasta marzo en este primer trimestre, lo que supone un incremento del 19%. Ya veis, están teniendo crecimientos potentes los bancos. También comentamos los de Sabadell la semana pasada y fueron bastante buenos. Y además dice que prevé mejorar el beneficio a doble dígito. Y por cierto, relacionado con Sabadell, es posible que el BBVA acabe fusionándose con el Sabadell. De hecho, como veis en la noticia, el Banco Vasco ha ofrecido una acción propia por cada 4,83 títulos del rival. Entonces, bueno, pues esto todavía no es definitivo, todavía pues tendrían que dar el visto bueno diferentes reguladores y demás, pero que sepáis que vuelve a mostrar nuevamente interés por fusionarse con el Sabadell. Entonces, pues bueno, no sé si terminará sucediendo, pero en caso de ser así, pues se terminaría creando un banco gigantesco. Tenemos también noticias relacionadas con Naturgy, que es una empresa que quiere OPAR. Taka y Criteria negocian un préstamo de 12.000 millones para la OPA sobre Naturgy. Las acciones cotizan actualmente a 24 euros y el precio de esta potencial OPA, que podría llegar a buen puerto,
es de 27 euros por acción. Tenemos también esta semana una noticia importante en España y es que Puig ha decidido salir a bolsa y ha empezado a cotizar esta misma semana. Las acciones, según nos indican en la noticia, han empezado bien la sesión, subiendo un 5,5%. La valoración de Puig alcanza los 13.900 millones de euros y es una candidata al IBEX 35. La verdad es que es una salida a bolsa importante en España. Yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos una compañía tan grande salir a bolsa. Y bueno, para finalizar tenemos esta noticia rápida de Iberdrola, que vende su negocio de Rumanía a Premier Energy Group por 88 millones. Con esta operación la empresa deja de operar en Rumanía, dejará de operar en este país. Y bueno, hasta aquí el repaso semanal de noticias. Espero que os haya parecido interesante. Os dejaré, como hago siempre, aquí abajo los últimos vídeos que he ido subiendo. Os dejaré el enlace de Helios aquí abajo para que le podáis echar un vistazo a ese informe de resultados que os he mencionado antes. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.